Hay expedientes que no deberían existir, actas con fotos veladas, bolsas de evidencia numeradas sin etiqueta clara, informes que mencionan tejido no identificable y, al margen, una firma que ordena suspender la investigación. Los vimos en archivos locales, en notas de campo y en copias filtradas con sellos casi borrados. Dicen que un equipo forense recogió muestras junto a un pantano, midió huellas en un claro de bosque y comparó marcas de mordida con atlas zoológicos, sin lograr correspondencia. Desde entonces, silencio. La narrativa oficial habla de errores de procedimiento. Pero los testigos sostienen otra cosa, encuentros breves, en lugares precisos, con seres descritos durante siglos. Este video recompone esos hilos, la ruta de los documentos, los relatos que nunca pasaron a la prensa y los espacios liminales donde la biología tropieza con el folclore. No prometo respuestas, solo una investigación honesta. Si alguna vez te preguntaste qué queda cuando se cierra un caso sin cerrarlo, quédate. Y al final dime, ¿qué te resulta más creíble, el silencio institucional o las marcas sobre la corteza? Las criaturas de bosque no surgen del vacío, aparecen en zonas de borde, donde la cartografía es imprecisa y la vida cotidiana se mezcla con el peligro real. Pantanos, taigas, cementerios arbolados, selvas coloniales, espacios donde el aislamiento estira las noches y la imaginación se alimenta de sonidos que no vemos. Pero la función social del relato no basta para explicar por qué algunos nombres se repiten durante siglos, con detalles anatómicos constantes, rutas de desplazamiento y reglas de comportamiento. Ahí entra el archivo, cuadernos de campo de misioneros, cartas de exploradores, diarios de capataces, informes etnográficos del 19º, fichas policiales rurales del 20º, y ahora, notas forenses con muestras sin taxón asignable. Antropólogos señalan que estas narrativas cumplen con 3 capas: advertencia práctica, no te adentres solo, identidad cultural, somos los que conocen el bosque, y registro de anomalías, algo pasó y nadie supo nombrarlo. Cuando varios testigos en épocas distintas describen siluetas, huellas y olores similares, los investigadores serios no confirman el mito, cartografían patrones. A veces encuentran causas naturales, depredadores enfermos, ruidos térmicos, confusión en penumbra, otras, hallan marcas que no cierran, mordidas sin arco dental conocido, pieles descamadas sin melanina. Restos con colágeno degradado que las PCR no amplifican. También hay fricción institucional. Los equipos de campo trabajan con recursos limitados, cadenas de custodia frágiles y presiones para no alimentar supersticiones. Es más seguro archivar como indeterminado y cerrar. Sin embargo, los dibujos en márgenes de diarios antiguos, las canciones rituales y las fotos borrosas de peritajes nocturnos continúan hilando una línea. Este episodio propone leer esos materiales como se leen las fronteras, no para creer a ciegas, sino para sostener la mirada cuando el dato desafía el marco. Entramos con cautela, descreimiento útil y atención a los detalles que resisten la explicación fácil. Al sur de la mata atlántica, entre neblina baja y follaje brillante, las cuadrillas coloniales oían un crujido anfibio junto a los arroyos. En testimonios tardíos recogidos en el Vale do Ribeira se la nombra cuca, un jacaré erguido, con lomo escamado y manos como garras, ojos de ámbar que reflejan la hoguera. No surge de la literatura infantil, folcloristas como Cámara Cascudo y Silvio Romero documentaron variantes orales que ya la situaban en la espesura, acechando cercos y gallineros de ingenios de azúcar en los siglos XVII-XVIII. En cartas de misioneros jesuitas se describen miedos nocturnos ligados a bestias del agua que arrastran niños a los juncos. Más tarde, en registros rurales del interior paulista, se anotan silbidos ásperos y arrastre de cola en márgenes de río. Un informe local de 2009 en el Petar habla de huellas semicirculares y marcas de mordida en un cerdo cimarrón. Un veterinario las atribuyó a un felino grande. Pero el patrón de escamas impresas en el barro abrió dudas. La iconografía moderna fijó su rostro, sí, pero la versión colonial insiste en el bosque, borde de quebrachos, troncos con cortes paralelos a 1,20 m del suelo.
Y un miedo práctico que perduró 300 años en los caseríos: no dejes que la luz del rancho se apague junto al agua. Entre coníferas cargadas de escarcha, en los bosques de Maine y New Brunswick, el Chenoo camina donde el viento de la bahía de Fundy corta la piel. Los Wabanaki lo describen como un gigante de hielo, famélico y caníbal, con un frío que precede a su sombra. No es un simple monstruo. Relatos Penobscot y Passamaquoddy hablan de personas endurecidas por el hambre y la nieve que se hielan por dentro hasta perder toda piedad. Charles G. Leland recopiló versiones en 1884, décadas después. Cuadernos de campo de Frank Speck registraron cantos y advertencias precisas sobre rutas de invierno y riberas del río Saint-John. En el Ayagas, viejos madereros contaron huellas enormes sobre costra dura, pasos que no se hundían y, sin embargo, hacían crujir el bosque. Un archivo oral en la Universidad de Maine conserva un testimonio de los 60, una respiración ronca que helaba la neblina y un olor metálico, como sangre en nieve. En 1991, guardas de fauna reportaron marcas en troncos a 2 metros de altura y un reno con fracturas extrañas. La hipótesis oficial habló de hielo y arrastre. Pero la comunidad recordó el nombre antiguo. El Chenoo no ruge, exhala invierno. Y vuelve cada vez que la gente olvida lo que el hambre puede hacerle a un cuerpo. En las Sea Islands, donde los pinos miran a los esteros de marea y el aire huele a sal y barro, la Boag entra cuando la casa duerme. Los Guyaheche la describen como una figura flaca, casi sin piel, que monta al durmiente, roba el aliento y se marcha antes del primer gallo. No rompe cerraduras, prefiere rendijas, ventanas mal calzadas y galerías pintadas de Ain Blue, ese azul pálido con el que, según la tradición, se engaña a los espíritus para que crean que hay agua y no crucen. En St. Helena, Sapelo y Daufuskie, ancianas recuerdan colocar una escoba junto a la puerta. La Boag, dicen, pierde tiempo contando las hebras hasta el amanecer. Relatos recogidos por proyectos folclóricos del siglo XX y por lingüistas que trabajaron con el Guya registran señales reiteradas: olor a algas y tabaco húmedo, uñas finas marcando el dintel. Cuerpos que amanecen exhaustos con estelas de rasguños paralelos. En los pantanos de Leys Basin, cangrejeros hablaron de sombras que no proyectan sombra y un siseo en el porche, como paños escurridos. La ciencia lo vincula al sueño y a la sugestión. La comunidad insiste en protocolos: pintura azul, sal junto a la cama y puertas bien cerradas. Entre ambos, quedan marcas pequeñas y una costumbre que no cede. En los Ghats occidentales, donde los Banyan dejan caer raíces como cuerdas y el humo de las piras viaja por el valle, el Betala cuelga cabeza abajo. No es corte de palacio ni acertijo cortesano, es carroñero de selva. El Baital Pachisi lo fijó en la memoria, un espíritu que ocupa cadáveres y habla desde ellos. En el siglo XIX, traducciones como la de Richard F. Burton difundieron su nombre. Mientras los gesetes coloniales listaban butas que merodean crematorios arbolados. En aldeas del Konkan y del Deccan, los Dom que guardan las piras cuentan susurros que imitan voces de parientes y pasos sobre ramas cuando la leña chispea. Testimonios recientes de guardabosques en zonas ribereñas del Godavari describen sogas de amarre cortadas, piedras rituales volteadas y huellas de manos en troncos de peepal a 2 metros del suelo, como agarres invertidos. Una noche sin luna cerca de Nasik, un equipo recogió telas funerarias desplazadas a 20 metros del claro y un rastro aceitoso en la corteza que olía a humo y grasa rancia. Las muestras volvieron con el informe habitual: degradado, indeterminado. Los viejos recomiendan sal y hierro, no mirar hacia arriba cuando el viento agita las raíces aéreas. Lo que sube al árbol, dicen, baja con tu nombre aprendido. En la línea donde el bosque boreal toca la costa fría de Labrador y la bahía de Hudson, el atlet corre al amanecer, medio hombre, medio perro, veloz, con un jadeo que suena casi a palabras. Los relatos inuit lo sitúan en los márgenes, entre los campamentos de verano y la banquisa, versiones recogidas por misioneros y exploradores del 19º. Y luego por etnógrafos como Boas y Rasmussen a inicios del 20º, hablan de nacimientos imposibles y descendencias que huyen tierra adentro, más rápidas que un trineo.
En algunos cantos se lo describe con piel enrojecida por el frío y un olor fuerte a grasa rancia. En la costa de Nain, Labrador, pescadores recuerdan cuerdas de secado de salmón cortadas como por dientes, demasiado altas para perros. En Kivalik, cerca de Arviat, cazadores de caribú en los 60 contaron huellas largas que alternaban patrón digitígrado con zancadas bípedas, como si algo cambiara de tracción en plena carrera. Un guardabosques de Rankin Inlet registró en 2004 un cerco masticado con marcas más anchas que las de un husky. El reporte oficial habló de jaurías ferales. Pero en la nieve dura del fiordo, la sucesión de pisadas se desvanecía de golpe, sin arrastre. Los mayores dicen que el atleta evita la luz directa, bordea la línea de leña y prueba los campamentos cuando el viento, por fin, hace callar a los perros. La ciencia acepta algo claro: la mayoría de huellas y ruidos se explican por depredadores, clima, percepción alterada, sesgos de memoria. También que la biología forense falla cuando el tejido está degradado, ADN roto, contaminación, cadenas de custodia imperfectas. Lo que suele ignorar es la recurrencia fina, alturas de marcas repetidas en décadas distintas, olores específicos, grasa rancia, agua estancada, metal en nieve, trayectorias que bordean siempre los mismos límites, río, banquisa, cementerio arbolado, y esos informes en que indeterminado aparece 3 veces antes del cierre administrativo. Este archivo no afirma monstruos, documenta persistencias. Hambre, luto, fronteras y sombras que la luz del porche no alcanza. La pregunta queda: si el folclore fue un inventario de riesgos reales, ¿qué riesgo nos negamos a nombrar hoy? Yo seguiré donde los peritajes se detuvieron. Tú dime, ¿qué caso reabrirías y por qué detalle? Deja tu análisis en comentarios. Si valoras investigaciones sin adornos, considera suscribirte. Nos vemos en el próximo expediente. Hasta entonces, mantén encendida la lámpara en el borde del bosque. Continuar.